Entonces, eso quiere decir que en la clase anterior ya vimos el intervalo o cómo determinar intervalos de confianza y límites, ¿cierto? De confianza por medio de chi cuadrada. Eso quiere decir que ya en este momento nosotros podemos calcular no solamente los estadísticos descriptivos, sino que en este momento ya podemos calcular otros valores para interpretación, como son límites de confianza, intervalos, ¿cierto? Intervalos de confianza, valores críticos, entre otros. Muy bien. Entonces, para seguir, chicos, en este momento vamos entonces a empezar con otro tema. Vamos a empezar con otro tema que es, lógicamente, correlacionado con lo que estamos viendo. Entonces, en este momento, los métodos de estadística que hemos aprendido inferencial usan los parámetros descriptivos, que en este caso son la media, la desviación estándar, la varianza, ¿cierto? Para tomar decisiones y sacar conclusiones con los datos de una muestra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos sacar conclusiones de una población en determinado momento en el que nosotros estimemos que esos datos fueron bien tomados y que cumplen con todos los requisitos. Ahora, nosotros también podemos tener otras estrategias o otros tratamientos, como someter estos datos a una prueba de hipótesis o afirmación o para poder sacar afirmaciones de ese parámetro poblacional. En este caso, estas nuevas estrategias que ustedes van a aprender hoy se llaman pruebas de hipótesis, ¿ok? Entonces, vamos a colocar como título de este tema, pruebas de hipótesis. Entonces, espérenme un momentico, yo prendo acá mi sistema. Ok, perfecto. Entonces, vamos a colocar acá, perfecto, pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Muy bien, entonces, en estadística, chicos, una hipótesis, en estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración o inferencia o una frase que nos sirve para nosotros poder tomar un criterio, ¿cierto? Afirmación, es una afirmación acerca de una propiedad. Es una afirmación acerca de una propiedad. O referente a una propiedad. Más bien acerca, no, referente a una propiedad. Es lo mismo. A una propiedad de una población. Eso es lo que es una hipótesis. Entonces, chicos, una prueba de hipótesis que también se conoce como prueba de significancia, es un procedimiento o una estrategia para someter a prueba una afirmación respecto o referente a una propiedad de una población.
Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Es una prueba de significancia para esa afirmación. Uy, espérenme, yo les borro esto. Una prueba de significancia para esta afirmación que yo hago referente a una propiedad de esa población. Ah, pero esa propiedad, ¿de dónde la saco? De los datos con los que yo estoy trabajando. Entonces, ¿cuál es el objetivo que vamos a adquirir en esta segunda parte de la clase? Desarrollar la habilidad de realizar pruebas de hipótesis para afirmaciones acerca de la media poblacional o la desviación estándar poblacional. ¿Ok? Ese es el objetivo. Entonces, se los voy a colocar aquí para que les quede claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Objetivo. Entonces, vamos a desarrollar la habilidad de realizar pruebas de hipótesis para afirmaciones referentes a la media y a la desviación estándar. ¿Ok? Poblacionales. Ese es el objetivo. ¿Ok? Entonces, quiere decir, chicos, que vamos a aprender a hacer eso. Entonces, las pruebas de hipótesis se basan en una regla que se llama la regla del evento inusual en la estadística interferencial. Entonces, vamos a decir, regla, pero espérenme un momentico, yo coloco este color, regla del evento inusual. Inusual. O un evento que difícilmente pasa, que yo ya se los había definido a ustedes. Siempre que nosotros tenemos una probabilidad muy baja, nosotros decimos que ese evento es muy poco probable. Y ya habíamos hablado de eso, ¿ok? Y eso se hace en la estadística inferencial. ¿Qué nos dice esa regla? ¿Por qué? Porque las pruebas de hipótesis se basan en esa regla del evento inusual. ¿Qué nos dice esa regla? La regla dice así, chicos. Dice, si con un supuesto determinado, la probabilidad la probabilidad de un evento observado, obtenido, ¿cierto? Un evento particular, es muy pequeña, ya lo habíamos dicho. Entonces concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. No se preocupen, ustedes van a decir, pero ¿cuál es el supuesto, cierto? No se preocupen por eso. Por ahora copien la regla. El supuesto es incorrecto. Esa es la regla. Dice, si con un supuesto determinado o específico la probabilidad de un evento observado es muy pequeña, o es un evento particular es muy pequeña, concluimos que probablemente ese supuesto es incorrecto. Entonces, que no se da. ¿Ok? Muy bien. Cuando terminen me dicen, por favor.
Entonces, quiere decir, chicos, que si nosotros seguimos la regla del evento inusual, una afirmación o hipótesis, como lo vamos a llamar acá, se somete a una prueba y para analizar esos datos que tenemos, los datos muestrales, como una estrategia para tener un criterio de que ese evento puede ocurrir por azar y aquellos que son extremadamente improbables que ocurran debido al azar. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos la regla del evento inusual. Chicos, cuando terminen, por favor, me dicen para poder cambiar la diapositiva. ¿Ok? Ya, profe, ya. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los... Profe, ¿puede esperar un momentico, porfa? Claro, yo espero lo que tú me digas, ¿ok? Cuando termines me avisas, por favor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Nosotros vamos a aprender a hacer supuestos o a hacer hipótesis con los datos que tenemos, con los datos de los cuales se cuentan, y vamos a aplicar esas pruebas de hipótesis, y con esas pruebas de hipótesis vamos a mirar si la probabilidad es muy pequeña o es grande. Si la probabilidad es muy pequeña, decimos este evento es incorrecto o es poco probable que él ocurra, pero si la probabilidad es grande, entonces debemos decir que la hipótesis es correcta o es incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Qué? listo, muchas gracias. Oh, ok. Muy bien, entonces vamos a mirar cuáles son los componentes de una prueba de hipótesis. Vamos a mirar cuáles son los componentes de una prueba de hipótesis. Entonces, para poder aprender, primero tenemos que aprender cuáles son los componentes. Entonces, componentes de una prueba de hipótesis. O lo que ustedes pueden llamar pruebas de significancia. Así le llamamos en los diseños de experimento. Por eso no lo voy a dejar de mencionar. Porque en el diseño de experimentos ya no lo llamamos pruebas de hipótesis como en estadística, sino lo llamamos prueba de significancia. Pero es lo mismo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, disculpen. En las pruebas de hipótesis tenemos como componentes la hipótesis nula. Y a la hipótesis nula la vamos a denotar como con H sub 0. ¿Listo? O, bueno, este no es un H sub O, sino un H sub 0, ¿ok? H sub 0. Quiere decir 0, 0 de nulo, ¿ok? 0. ¿Ok? H sub 0. Y vamos a decir, chicos, que la hipótesis nula es la afirmación o el supuesto es la afirmación de que el valor de un parámetro, esperen un momentico, de un parámetro poblacional. ¿Cuáles son los parámetros poblacionales? Mu, S cuadrado, ¿cierto? Es igual a un valor establecido. Es igual a un valor establecido. ¿Ok? Esa va a ser la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir, chicos, el término nula? Se usa para indicar que no tiene cambio, es decir, ningún cambio, ningún efecto, ninguna diferencia. Se los voy a colocar entre paréntesis para que no se les olvide. Nula significa ningún cambio
Ups, acá son 2 puntos. Ningún cambio ningún efecto bueno, yo creo que ahí se entiende, ningún efecto o ninguna diferencia. ¿Ok? O ninguna diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, chicos, si yo dijera la hipótesis nula típica de una probabilidad de 0.5, ¿cierto? Yo dijera, espérenme un momentico. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Quiere decir que si yo digo la hipótesis nula es que P es igual a 0.5, esa hipótesis nula yo debo probar de forma directa que es igual a 0.5 y si no es igual a 0.5 simplemente la rechazo. Si es igual a 0.5 digo que es verdadera. Es un ejemplo lo que les acabo de poner. ¿Qué les quiero decir? La hipótesis nula es igual, yo voy a decir que la hipótesis nula es afirmar que un valor poblacional o un valor de un parámetro, por ejemplo la media, la desviación estándar, la varianza, es igual a un valor establecido. Yo puedo decir que la hipótesis nula es que la probabilidad de 0.5 es un parámetro poblacional. ¿Y qué es lo que yo hago con la prueba hipótesis? Verifico si es verdad que es 0.5. Si es verdad que es 0.5, entonces yo digo que es verdadero. Y siempre supongo que es así. Pero si a mí me dice la prueba de hipótesis que no es 0.5, entonces llego a la conclusión de que hay que rechazarla, que no es verdad. ¿Ok? Muy bien. Otro componente que tiene la prueba de hipótesis es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa. Y se denota de diferentes formas. Se denota, en algunos libros lo denotan como H1, ¿cierto? H sub 1, porque el uno es H sub 0, el otro es H sub 1. O en otros libros lo denotan como H sub A, significa hipótesis alternativa, y en otros como H sub A mayúscula, pero indican exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué significa? H sub 0, hipótesis nula, H1, hipótesis alternativa. O H0, hipótesis nula, y HA, hipótesis alternativa, en diferentes libros. ¿Ok? ¿Qué significa la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa, chicos, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor de que el parámetro tiene un valor que difiere de la hipótesis nula, de alguna manera. Entonces vamos a colocar que de alguna forma o alguna manera difiere de H sub 0. Ops, esto no es H sub O, es H sub 0, ¿ok? De la hipótesis nula, ¿ok? Entonces, vamos a decir, chicos, que de forma simbólica, para no estar escribiendo difiere o no difiere, ¿cierto? Se utilizan símbolos. Entonces, la forma simbólica de la hipótesis alternativa emplea los siguientes símbolos. Entonces, la forma simbólica ¿sí se entiende que ahí dice forma?
La forma simbólica, espérenme un momentico, la forma simbólica de la hipótesis alternativa emplea los siguientes, de la hipótesis alternativa emplea los siguientes símbolos. Entonces, utilizamos el símbolo menor que, utilizamos el símbolo mayor que, o se utiliza el símbolo diferente a. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo puedo decir que una hipótesis, ejemplos, no voy a colocar aquí ejemplos. Ejemplos. Yo puedo decir un ejemplo que mi hipótesis alternativa, es decir, H1, es que μ es mayor que 0.5. O puedo dar otro ejemplo, y es que H sub A, hipótesis alternativa, me está diciendo que este es, discúlpenme, no es igual, nunca va a ser igual. Pensé que lo había borrado. Es menor a 0.4, y así sucesivamente. O yo también puedo decir, en vez de este, diferente. Entonces, ¿cuál es la forma simbólica? Emplea los mayor que, menor que o diferente de. ¿Ok? Ahora, en ocasiones, chicos, se pueden utilizar también el menor igual o el mayor igual. ¿Ok? Eso no quiere decir que no se pueda utilizar. O sea, es decir, también se puede utilizar mayor igual, menor igual. Igual se pueden utilizar. Ahora, en las publicaciones internacionales y de alto impacto, generalmente no se usan los símbolos menor que, mayor que o diferente, ¿no? Porque tenemos una costumbre y es que no dejamos en duda nada. A pesar de que hacen parte de las pruebas de hipótesis, generalmente en las publicaciones internacionales se utiliza el símbolo igual. ¿Listo? Lo que hace que la prueba se suponga que la media o la desviación estándar es igual a ese valor específico, pero solamente en las publicaciones internacionales. Pero se infiere y se utiliza de la misma manera, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Pues ya tenemos la hipótesis alternativa, la hipótesis, ya sabemos que es la hipótesis nula y sabemos qué símbolos utiliza la hipótesis nula, que es el igual, y sabemos que la hipótesis alternativa utiliza menor que, mayor que o diferente de, ¿ok? Entonces, cómo se hace? Primero, lo que primero tenemos que hacer, chicos, es identificar la afirmación o la hipótesis específica que debemos probar y expresarla de forma simbólica. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Listo. Entonces, de la forma simbólica con la cual nosotros expresemos esa hipótesis, entonces nosotros decimos que debe ser verdadera cuando la afirmación original sea falsa, ¿ok? Entonces, es decir, vamos a suponer que es verdadera, no importando si es falsa o es verdadera. Siempre vamos a suponer que la hipótesis nula es verdadera, hasta que probemos lo contrario. Por eso llaman pruebas de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis me da el criterio para rechazarla o para aceptarla, ¿ok? Muy bien. Entonces, siempre vamos a decir, la hipótesis alternativa nunca va a tener símbolo de igualdad, ¿listo? Y la hipótesis nula es un parámetro fijo que se somete a consideración. ¿Eso qué quiere decir? Chicos, vuelvo y lo digo en otras palabras. La hipótesis nula se está poniendo a prueba y la alternativa, la hipótesis alternativa es la otra opción. Es decir, si la una no es verdadera, esta va a ser el resultado. Pero si la hipótesis nula es verdadera, entonces la otra es una alternativa que no es, ¿ok? Muy bien, entonces quiero poner un ejemplo para que empecemos a identificar cómo sacamos los supuestos, cómo hacemos una hipótesis nula y una alternativa. ¿Les parece? Entonces, en este momento empezamos con pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis tienen dos componentes, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre utiliza la simbología igual y la hipótesis alternativa siempre utiliza
los símbolos menor que, mayor que y diferente a, ¿ok? Entonces, ¿qué es la hipótesis nula? Es la afirmación de que un valor de un parámetro es igual a un valor establecido, el valor que tengamos, ¿ok? Ahora, la hipótesis alternativa será esa hipótesis que me dé pie a rechazar o a aceptar esa hipótesis nula, ¿ok? ¿Les parece si hacemos un ejemplo? Bueno, cambio la diapositiva cuando ustedes me digan, chicos, que puedo cambiarlo, ¿ok? Sí, profe, ya. Muy bien. Entonces, en este momento, vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo que nos va a dar como pie a identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿ok? Entonces, voy a colocar aquí ejemplo. Y este ejemplo va a ser especial porque va a ser para identificar H sub 0 y H sub A. ¿Listo? Fácil. ¿Ok? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Resulta que la aeronáutica civil, chicos, la aeronáutica civil tiene más o menos un peso medio por pasajero que se sube a cada avión. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que vamos a considerar la afirmación. Ojo con lo que les voy a decir. Vamos a considerar, considere que considere que la afirmación, porque voy a afirmarlo, ¿cierto? Voy a decir que es una hipótesis, que es un supuesto. Entonces, considere la afirmación de que el peso, ojo, medio, como ustedes le quieran decir, peso promedio, peso medio, peso intervalo, medio, de un pasajero, en el cual es en ese peso medio de un pasajero más, es decir, le vamos a incluir el equipaje de mano, Ustedes saben que eso es importante, porque si no, esto Viva Colombia no haría lo que hace con los equipajes de mano, ¿cierto? Entonces, quiere decir que vamos a decir que la afirmación es que el peso medio de un pasajero más el equipaje de mano es, ojo, ¿cómo lo digo? A lo sumo, debe ser máximo, más bien de decir a lo sumo debe ser máximo. Discúlpenme. Debe ser máximo de 195 libras, o colóquenlo en kilogramos si ustedes quieren, ¿cierto? Debe ser de 195 libras. Entonces, en este momento yo les di una afirmación, ¿ok? Entonces, considere la afirmación de que el peso medio o peso promedio, o el peso, ¿cierto?, de un pasajero más el equipaje en mano debe ser máximo por pasajero 195 libras. Entonces, en este caso vamos a aplicar el procedimiento de los 3 pasos que yo les dije, de los pasos para definir cuál es la hipótesis nula, cuál es la hipótesis alternativa y poder aprender a sustentar. Yo cómo defino una hipótesis nula, cómo defino una hipótesis alternativa, ¿ok? Entonces, en ese caso, déjenme un momentico, ok. En ese caso, chicos, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que yo hago, chicos, es expresar la afirmación dada en forma simbólica. Porque yo ya les di la afirmación, yo les digo, ojo, es importante que cada peso promedio de un pasajero que se va a subir a un avión según la aeronáutica civil sea de máximo 195 libras. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Eso para mí va a ser la primera afirmación. Yo debo verificar si eso es verdad o es mentira. Debo aceptarla o debo rechazarla, ¿ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es expresarla en forma simbólica. Entonces, voy a colocar aquí.
Espérenme un momentico. Así con este. Voy a colocar paso 1. Expresarla. Espérenme un momentico. Expresar la afirmación. Expresar la afirmación en forma simbólica. Listo, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, miren cómo lo hacemos. Chicos, dice, la afirmación dice que la media debe ser máximo de 195 libras. Entonces, en forma simbólica, chicos, miren, yo la puedo expresar así. La media debe ser máximo, entonces debe ser menor o igual a 195 libras. ¿Muy difícil? ¿Cierto que no? No. Por ahí ya empezamos, ya le dimos expresión simbólica. Ahora yo debo pensar en lo contrario. ¿Qué pasa si es falso? ¿Qué pasa si eso no es verdad? Ok, entonces vamos al paso número 2. Espérame un momentico, paso número 2. Entonces el paso 2 es, si no es, o si es falso más bien, si no es verdad, iba a colocar, si es falso, es decir, si esta afirmación es falsa, entonces, ¿cómo lo debo expresar? Entonces yo digo, entonces, mu, expresándolo en forma simbólica, es mayor a 195 libras. Yo no sé si eso se entiende qué es libras, pero bueno, voy a borrarlo y lo voy a volver a copiar. Hasta ahí ya vamos, entonces ya expresé la primera forma de forma simbólica, que es máximo 195 libras. En la segunda, si es falso, pues, ¿cuál es la opción, cierto? Y entonces, el siguiente paso es coger esas dos expresiones simbólicas, chicos, y mirar cuál de ellas no contiene la igualdad. ¿Cuál de ellas no contiene el factor igualdad? Así de sencillo. Y entonces, quiere decir, chicos, que la que no contiene la igualdad es la hipótesis alternativa y la que contiene la igualdad o la que estamos definiendo con igualdad o que estamos aseverando si es verdadera o para aceptar o rechazar es la hipótesis nula. ¿Entendieron lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer pruebas para definir si esto es correcto. Entonces, el tercer paso simplemente es verificar cuál de ellas tiene la igualdad o no. La que tenga igualdad siempre va a tratar de ser la hipótesis nula, o siempre va a ser la hipótesis sub cero, y la que no tiene igualdad o tiene forma simbólica de menor, mayor o diferente, se llama la hipótesis alternativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, ya no sé si para ustedes quedó claro. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo o con esto es suficiente? Profe, hagamos otro. Claro que sí. Listo, muy bien. Pónganme en un ejemplo. ¿Qué ejemplo les gustaría a ustedes aplicar? Por ejemplo, ¿qué les gustaría probar? Acuérdense que estas pruebas de hipótesis son para probar parámetros estadísticos, como cuáles, como la media, la desviación estándar y la varianza. Entonces, pónganme en un ejemplo. El que ustedes quieran, chicos. Espérenme que mi computador se está quedando sin oxígeno. Ok, ahora sí. Listo. Muy bien. Entonces, chicos, ¿quieren que les coloque un ejemplo muy aplicado a ustedes? Muy bien, entonces vamos a hacer otra afirmación. Yo les voy a decir el siguiente ejemplo. No se me vayan a ofender, ¿ok? Es un ejemplo simplemente. Lo digo porque hay muchas susceptibilidades, ¿cierto? Entonces, ejemplo. El siguiente ejemplo es para identificar igualmente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a considerar, chicos, la afirmación, y es afirmación, vamos a considerar la afirmación de que
la nota mínima, la nota mínima para pasar, para aprobar. Uy, espérenme, estoy escribiendo por ahí todo raro. Para aprobar una asignatura la nota mínima para aprobar una asignatura es de 3, ¿cierto? Entonces ya tengo esta nota. ¿Tiene unidades? No, es una nota de 3 que va de 0 a 5, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes me digan cuál es el paso 1, o sea, que me expresen las dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, díganme ustedes cómo lo podemos hacer. Es aplicado a ustedes. Bueno, a todos, a mí también, yo también. Todavía aún sigo con ese cuento. Uno nunca deja de ser evaluado, ¿cierto? En la nula new es mayor o igual a 3. Entonces, muy bien. H sub 0 quiere decir que esa mu, ¿cierto? Que sacamos de las notas de una asignatura, debe ser mayor o igual a 3, ¿cierto que sí? Muy bien. ¿Y la hipótesis SUA? Pues que si esta es falsa, ¿qué quiere decir? Que es menor a 3. Así de sencillo. Muy difícil, chicos. ¿Cierto que no? No. Muy bien, así de fácil. Entonces resulta que cuando nosotros vamos, ya sabemos cómo expresar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Ahora, ¿qué quiere decir? Ahora vamos a aprender cómo se meten esas hipótesis nula y esas hipótesis alternativa en las pruebas de significancia o en las pruebas de hipótesis. ¿Ok? Para nosotros poder implementar esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa en una prueba de hipótesis, tenemos que convertir los datos a un estadístico de prueba, ¿ok? Entonces, cuando ustedes me digan que puedo pasar la diapositiva, yo la paso, chicos. Gisette, me acabaste de escribir. Ya voy a mirar qué me escribiste. Dame un momento. Ok, gracias, Loren. Muy bien, entonces quiere decir que ya puedo pasarla, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, vamos entonces, chicos, en este momento a aprender cómo transformamos los datos muestrales en un estadístico de prueba. Entonces, vamos a llamarle a esto transformación de datos muestrales en un estadístico de prueba. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa, chicos? Que los cálculos necesarios para una prueba de hipótesis generalmente implican la transformación de un estadístico muestral en un estadístico de prueba. Ah, ¿qué significa, chicos? Que ahora vamos a coger un estadístico, cierto muestral, y vamos a convertirlo en un estadístico de prueba. Ah, profe, pero ¿cuáles son los estadísticos de prueba? Ustedes ya los conocen, se llaman Z-score, t-student y chi cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a aprender cómo se hace. Pero para eso, lo primero que vamos a definir es que es un estadístico de prueba. Entonces vamos a colocar y se lo voy a colocar en rojo, estadístico. Espérenme un momentico. Un estadístico de prueba es un valor que se utiliza o que se usa para tomar la decisión
sobre la hipótesis nula. ¿Listo? Y se calcula convirtiendo el estadístico al estadístico muestral como son este señor, la media, este señor S o S cuadrado, ¿cierto? En una puntuación o en un score. Espérenme un momento. Ok, venga. En una puntuación o en un score. En una puntuación. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las puntuaciones que ustedes conocen? Z, T de student, o la que aprendieron de últimas, chi cuadrada. ¿Listo? Convirtiendo ese estadístico muestral en una puntuación, como son Z, T de student, chi cuadrada, y se hace con el supuesto de que la hipótesis nula de que H sub 0 es verdadera. ¿Listo? ¿Por qué se hace en el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera? Siempre que vamos a aplicar una prueba de hipótesis, suponemos que esa hipótesis nula es verdadera y lo que va a hacer la prueba es que nos va a dar el criterio para rechazarla o aceptarla. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, los estadísticos de prueba para medias son los siguientes. Espera un momentico, alejo este. Estadísticos de prueba. Discúlpenme, se me comió un pedazo. Para medias son. Entonces, ojo con las fórmulas. Z-score es igual al promedio menos mu sobre la raíz de n. ¿Listo? O T, ¿cierto? Pueden ser cualquiera de los dos. Es igual. Y miren la fórmula, chicos. Miren la fórmula, que es lo que es fácil. Promedio menos mu, ¿cierto? Sobre S, no sobre la varianza poblacional. Sobre la desviación estándar proporcional, disculpen, sobre la raíz de n. Entonces, fíjense que la diferencia es una sola cosa para ambas fórmulas. Y el estadístico de prueba, solamente uno, estadístico de prueba, para desviaciones estándar es el único que ustedes saben. ¿Dónde estás? ¿Qué le pasó, bebé? Para las desviaciones estándar, entonces es uno solo y ustedes lo conocen como chi cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuál es la fórmula? Miren, chicos, la fórmula es n menos 1 s al cuadrado sobre la desviación, sobre la varianza al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces quiere decir que ustedes ya saben calcular el estadístico, ya saben transformar esos valores en estadísticos de prueba. En estadísticos de prueba. ¿Ok? Entonces,
El estadístico de prueba para una media, para la media se usa la distribución normal, que es Z, o se usa la distribución de t-student, dependiendo de lo que ustedes ya saben, dependiendo del número de datos, dependiendo si conozco o no conozco los parámetros poblacionales. ¿Ok? Eso quiere decir que dependiendo de que se satisfagan los requisitos que ustedes ya conocen. ¿Ok? Ahora, para la prueba de hipótesis de una afirmación sobre la media poblacional, entonces vamos a utilizar los mismos criterios que para Z y para t-student descritos pues anteriormente, ya los que ya habíamos aprendido. Entonces, quiere decir que vamos a aprender herramientas para evaluar el estadístico de prueba. ¿Cuáles son las herramientas para evaluar el estadístico de prueba? La región crítica, el nivel de significancia, el valor crítico y el valor de P. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes me digan, no, venga, los voy a colocar acá. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en este caso? Así los transformamos. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos? Entonces los voy a colocar en otro color. Herramientas. Herramientas. Herramientas para poder comprender e interpretar el estadístico de prueba. ¿Cuáles son los estadísticos de prueba? Z, T o chi cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que vamos a utilizar para evaluar ese estadístico de prueba? Entonces son la región crítica, va a ser el nivel de significancia, va a ser el valor crítico, que define pues el primero, ¿cierto? Están correlacionados, y el valor de significancia, el valor de probabilidad, ¿ok? Esas son las herramientas. Entonces, cuando ustedes me digan, cambiamos la diapositiva y vamos a definir la primera que se llama la región crítica, y los otros pues vamos a mirar si necesitamos definirlos porque ya muchos de ellos ya los conocen, ¿ok? Pero vamos a aplicarlos. Cuando ustedes me digan, chicos, que puedo pasar la diapositiva, la paso. Entonces vuelvo y repito, nosotros tenemos estadísticos muestrales. Esos estadísticos muestrales se convierten en estadísticos de prueba. ¿Cuáles son los estadísticos de prueba? Z, T y chi cuadrado, ¿ok? Esos Z, T y chi cuadrado nos van a dar unos valores, pero nosotros con ellos no podemos inferir, no podemos comprender o interpretar. Entonces, tenemos unas herramientas que nos ayudan a evaluar ese estadístico. Entonces, ¿cuáles son? La región crítica, el nivel de significancia, el valor crítico y el valor de la probabilidad. ¿Ok? Chicos, ¿ya puedo pasar? Sí, profe. Muy bien, ok. Si alguien no ha terminado, simplemente me dice y yo no la paso, ¿ok? O me devuelvo. Ay, disculpa. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a mirar qué es la región crítica o lo que se llama también la región de rechazo, ¿ok? Entonces, la primera herramienta que definimos, herramientas. La primera que definimos se llamaba la región crítica o lo que también se conoce como la región de rechazo.
una región de rechazo. Y vamos a decir que es el conjunto de todos los valores el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba de todos los valores del estadístico de prueba que puede provocar o que puede ocasionar que rechacemos. Ay, espérenme que se me volvió loquito esto. Epa. Ok, otra vez. Que puede ocasionar que rechacemos a H sub 0. ¿Listo? Eso se llama la región crítica o región de rechazo. La segunda herramienta que dijimos se llama el nivel de significancia. Entonces, siempre se denota con alfa, ya lo habíamos aprendido, y vamos a decir que es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando H sub 0 es verdadera. ¿Ok? Cuando H sub 0 es verdadera. Cuando la hipótesis nula es verdadera. ¿Qué quiere decir? Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y recuerden ustedes, y vuelvo y les recuerdo que recuerden ustedes que la probabilidad es, discúlpenme, la probabilidad que la definimos con P es igual a 1 menos alfa. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Vamos a definir la tercera herramienta y se llama el valor crítico. Un valor crítico es cualquier valor, chicos, que separa la región crítica de los valores del estadístico de prueba. Del estadístico de prueba, que no conducen al rechazo de H sub 0.
que no conllevan al rechazo de H sub 0. Pero yo quiero contarles algo. Aquí vamos a abrir un paréntesis, ¿cierto? En este valor crítico. Y vamos a decir que los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis, de la H sub 0, de la distribución muestral, que se aplique. En ese caso, Z, T o chi cuadrado. De la distribución muestral que se aplique y de alfa. Es decir, el nivel de significancia. ¿Listo? Entonces ahí hemos definido 3 de las 4 herramientas. Cuando terminen me dicen, chicos. Listo, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para los valores críticos de una región crítica de 2 colas. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y este ejemplo es, y se lo voy a colocar en otro color, para el cálculo de valores críticos para la región crítica, valga la redundancia, de 2 colas. Muy bien, entonces en este caso voy a traer una figurita, voy a mirar si la tengo por acá cerca. La tengo fácil de coger y la voy a colocar acá. Muy bien. Ahí tengo las pruebas, ¿cierto? De 2 colas. Entonces tengo prueba de 2 colas, entonces tenemos la cola derecha y la cola izquierda. Tenemos la prueba de la cola izquierda y tenemos la prueba de la cola derecha. Eso ya, eso ya lo hemos hablado, pero me gusta tener la parte gráfica como para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Con un nivel de significancia de 0,05, determine los 2 valores Z críticos para la hipótesis H sub 1 o H sub A P diferente a 0,05. Oh, por favor, espérenme que me equivoqué acá. Listo. ¿Qué vamos a hacer en este? Vamos a suponer que, lógicamente, que la distribución de los datos
muestrales es normal. Yo me imagino que saben por qué, ¿cierto? Porque estamos trabajando con Z. ¿Ok? Que la distribución de los datos es normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo quiero que en este momento, dice así, con un nivel de significancia de 0,05 determinen los dos valores de Z críticos para la hipótesis alternativa donde la probabilidad es diferente a 0,5. Entonces yo quiero que ustedes observen la primera figura, la prueba de dos colas. ¿Ok? Observen la primera figura. Y quiero que ustedes se den cuenta que la hipótesis alternativa que me brindó el ejemplo me dice que la probabilidad es diferente a 0,5. ¿Qué quiere decir? La región crítica se encuentra entre las dos colas. O se encuentra en las dos colas. ¿Qué creen ustedes? ¿Se encuentra entre las dos colas, es decir, o en las dos colas? En este caso, ¿cuál sería esa región de rechazo? Recuerden que la región crítica es la región de rechazo. Se encuentra dentro, o sea, en el intermedio entre los dos valores críticos, o se encuentra en las dos colas. En las dos colas. ¿Y por qué crees eso? No, no estoy diciendo que esté cerrada, pero ¿por qué consideras eso? ¿No tenemos forma de saberlo o sí? O si tenemos algún dato ahí que nos diga, sí, lo tengo que hacer de dos colas por esto y esto y esto. Lo primero que nosotros tenemos es que es una distribución normal, ¿cierto? Es una distribución normal. Y estamos trabajando con un Z, por eso estamos trabajando con Z, porque la distribución se supone distribución normal. Y me están diciendo que determinen los dos valores Z críticos para una hipótesis alternativa donde la probabilidad es diferente de 0,5. ¿Ok? No me están diciendo una probabilidad de 0,95, sino una probabilidad de 0,5. ¿Ok? Con eso ya me están diciendo todo. Eso es lo que les acabé de aclarar. No me están diciendo, oiga, la probabilidad de 0,95, sino de 0,5. Entonces vuelvo y pregunto, ¿la región crítica o la región de rechazo está en la región fuera de los dos extremos o en esas dos colas que son los extremos? ¿Qué creen, chicos? Es una respuesta muy facilita. Profe, yo le voy a decir lo que creo sin saber si me equivoco o no. No te preocupes, dale. Bien recibido Si, es será. si las dos colas sumadas es 0.2, pero es 0.5. 0,05. Las colas es con el nivel de significancia. Las dos colas es 0,05. ¿Cierto? Pero la hipótesis que te están diciendo es que la probabilidad es diferente a 0,5. No te están diciendo 0,95, ni 99, ni 0,99. Te están diciendo 0,5. Entonces la pregunta es, ¿la región crítica está fuera de las dos colas, es decir, en el intermedio entre ellas, o está dentro, en las dos colas exactamente? Es decir, la región donde yo rechazo eso, ¿son las dos colas o la región que es diferente a las dos colas? Y te están diciendo que el nivel de significancia es 0,05. Con el nivel de significancia, cada una de las colas, ¿qué área tiene? Ya lo hemos hecho muchas veces. ¿Qué área cada cola, qué área tiene? Si vamos a hacerlo con dos colas. ¿Cierto? Porque Z es distribución normal. Entonces, cada área, el área de cada cola, ¿cuánto es?
Hola. Vuelvo y lo repito, chicos. Si el nivel de significancia en este momento me están diciendo que es 0,05, el área de cada cola, ¿cuánto es? El nivel de significancia me da el área de las dos colas. Entonces, si a mí me dicen que el nivel de significancia es 0,05, ¿cuál es el área de cada cola? 0.025. Así de sencillo, 0,025. Entonces, con ese 0,025 que me da el área de cada cola, yo me voy y calculo ese Z crítico. Y lo calculo para el lado izquierdo y lo calculo para el lado derecho, ¿ok? Recuerden que tenemos cola derecha y cola izquierda en la tabla. Y entonces cuando ustedes van allá, si quieren vayan, chicos, se van a dar cuenta que el Z para la cola izquierda les da menos 1,96, creo que ya lo habíamos hecho un ejercicio, y el de la derecha me da 1,96, es decir, el valor positivo. ¿Ok? Entonces tenemos el valor crítico del estadístico de prueba, que en este caso es Z, porque me dijeron que lo calculara con Z, y me dice que el de la izquierda es menos 1,96 y el de la derecha es 1,96. ¿Ok? Entonces en este momento ya hicimos el valor, el cálculo de los valores críticos para una región crítica. En este momento ustedes ya calcularon el Z crítico, el Z crítico para este ejemplo que me decía que la probabilidad era diferente de 0.5. ¿Por qué? Porque me dan el nivel de significancia. Y con el nivel de significancia yo ya puedo calcular el Z crítico. Como tengo un Z crítico y tengo dos colas y un nivel de significancia de 0,05, sé que cada una de ellas tiene un área de 0,025, que aquí está, mire, aquí está la respuesta. Y cuando voy a la tabla del Z crítico, me dice, para la cola izquierda, 0,025 me da menos 1,96, y para la cola derecha me da menos 1, esto al contrario, 1,96, ¿ok? Hasta ese punto ya tenemos el valor crítico para una región crítica de dos colas, porque yo les dije que era de dos colas en el ejemplo, ¿ok? Muy bien, yo les quiero poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si es de una sola cola? Si la prueba no me dice sino de cola izquierda. Miren que la figurita está aplicada al ejemplo que les estoy dando. Vayan hasta allá, hasta la tabla, y piensen que si es de una sola cola, el nivel de significancia es de 0,05. Ya no hay dos colas, ya no hay que dividir ese nivel de significancia. Entonces ese nivel de significancia en la tabla, cuando yo me voy a cola izquierda, me dice que el valor es de menos 1,6645 y ya tengo el estadístico de prueba. Pero lo mismo pasa, chicos, si yo me voy para la cola derecha, como ya no tengo dos colas, el nivel de significancia es el área de la cola derecha. Entonces, si me voy a la tabla, me dice que el valor de Z, que es el estadístico de prueba, me va a decir que es 1,645. ¿Entendieron cómo calculamos los valores críticos? ¿O no? ¿Fue muy Sí, complejo? profe. Entonces, quiere decir que todo lo que hemos visto anteriormente es la base para poder entender las pruebas de hipótesis. Quiere decir que con el hecho de que ustedes ya sepan calcular el Z crítico, el T crítico y el chi cuadrado, con eso ustedes ya saben calcular las estadísticos de prueba, porque ustedes tienen los estadísticos muestrales, que son la media, la desviación estándar y la varianza. Pero no los podemos trabajar como ellos, sino que tenemos que transformarlos. ¿Cómo se transforman? Transformándolos a un estadístico de prueba. ¿Cuáles son los estadísticos de prueba, chicos? Z, T de student y chi cuadrado. Como ustedes ya saben calcular chi cuadrado tanto en tablas como en fórmula, entonces lo único que ustedes deben saber es cómo determinar esos valores críticos. Ah, es que si la prueba es de dos colas, entonces ese nivel de significancia se divide en dos y se va a la tabla y se calcula el Z. O se va a la tabla y se calcula el T. O se va a la tabla y se calcula el chi cuadrado dependiendo de lo que yo tenga. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Queda claro lo que acabo de decir? ¿O no? ¿O muy complicado? Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que ya vimos tres herramientas. Vimos la región crítica, el valor crítico y, ¿cuál fue el otro que vimos?
Se llama el nivel de significancia, ¿cierto? Entonces, quiere decir que ya vimos 3 herramientas, nos falta ver una herramienta. Entonces, voy a colocar acá. Profe, Dime. pero todavía no entiendo P diferente a 0,5, como que influye ahí, como que no entendí esa parte. En este momento, en el ejemplo que yo te di, no definí hipótesis nula, sino solamente les di la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa se reconoce porque la simbología es diferente al igual. Puede ser mayor que, menor que y diferente, ¿cierto que sí? Pero resulta que en este caso el ejemplo es para las herramientas. En este caso la herramienta es el nivel de significancia. Entonces no te fijes en la probabilidad, sino en el nivel de significancia. ¿Me entendiste lo que te acabo de decir? O sea que mi nivel de significancia dice dónde está mi valor crítico. Claro, total, eso lo habíamos aprendido ya, ¿cierto que sí? Entonces, mira, me voy a volver. Mira que nuestro tema en este momento son las herramientas que utilizamos para tomar un criterio o una inferencia o una comprensión de ese valor, de ese estadístico de prueba que va a ser TD-Student, el Z-Score o el chi-cuadrado. En este momento estamos hablando de las herramientas, ¿ok? Entonces, las herramientas que hemos visto son la región crítica, el nivel de significancia, un valor crítico y nos falta uno que se llama el valor P, porque miren, yo acá les había dicho que eran 4 herramientas, ¿cierto que sí? Y nos falta este señor. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto que sí? Aquí les hablé de 3 de ellas y aquí les di el ejemplo con una de ellas. Le dije, cálculo de valores críticos para la región crítica de 2 colas. Entonces, ¿cuál es la herramienta que te dio el ejercicio? El nivel de significancia. ¿Listo? Entonces, en este caso, O sea tú... que, Dime. o Dime. sea que la probabilidad ahí solamente me hubiera confundido. Sí. En este caso, no. En este caso, tu punto de vista no va a ser la probabilidad porque no es con ella con la que tienes que tomar una decisión, sino es la herramienta que te dan para decidir si la hipótesis nula o alternativa es correcta o no es correcta. Pero aquí no te dieron ni hipótesis nula, y sí te dieron hipótesis alternativa, pero no te vas a fijar en esto porque en este momento tú lo que estás haciendo es definiendo cómo te sirve esa herramienta para tomar una decisión. ¿Por qué te voy a decir? ¿Por qué no te voy a decir, es que entonces esa hipótesis no me la dieron para confundir, como dicen ustedes o como decimos nosotros cuando somos estudiantes? No, ¿qué es lo que tienes que fijarte? Que en este momento a ti no te están dando una hipótesis nula. La hipótesis nula siempre se supone verdadera y esa herramienta es la que me va a dar un criterio para decir, ojo lo que te voy a decir, si la hipótesis nula es verdadera o es falsa. Y si ella es verdadera o es falsa, entonces, o no es verdadera, yo tomo la decisión de que la correcta es la hipótesis alternativa, pero acá en el ejercicio ni siquiera te dieron hipótesis nula. Simplemente te dieron la herramienta y con la herramienta estamos aprendiendo a calcular los valores críticos. ¿Sí me entiendes? Sí, Y no te profe, voy, creo que sí. eso, y no te voy a decir, no, es que aquí te dieron la hipótesis nula como para, la hipótesis alternativa como para confundirte, no. Simplemente te están enseñando que no es sobre la hipótesis alternativa sobre la que tú tomas la decisión. ¿Sí me entiendes? No es la hipótesis alternativa sobre la que tú tomas la decisión. Aquí la única forma en que tú tomes la decisión es con la hipótesis nula y teniendo una herramienta. ¿Cuáles son esas herramientas? La región crítica, el valor crítico y el nivel de significancia. Y nos falta uno que no lo hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Que es el valor P o el valor de la probabilidad, que ustedes ya lo conocen. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo les di una sola herramienta. Les di el nivel de significancia. Pero ese nivel de significancia está relacionado con la región crítica y con los valores críticos. ¿Por qué? Porque el nivel de significancia me da el límite de ese nivel de significancia me da el valor crítico. Y esos valores de significancia me delimitan la región crítica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero son 3 herramientas. ¿Es claro lo que Bueno, acabo de profe, decir? ¿Qué me dices? sí, profe. Ok, perfecto. No te preocupes que vamos a hacer ejercicios, ¿ok? No te preocupes que vamos a aplicar ejercicios.
Entonces vamos a ver la herramienta que nos falta, y la herramienta que nos falta se llama el valor P o el valor de la probabilidad. Entonces, la cuarta herramienta se llama el valor P o lo que nosotros conocemos como valor de la probabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿esta herramienta qué es? Ojo chicos, valga la redundancia, así es su nombre, pero valga la redundancia. Es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo, que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula siempre, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, siempre, suponiendo que H sub 0 es verdadero. Siempre vamos a suponer de entrada que H sub 0 es verdadero, ¿ok? Entonces los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. El procedimiento para calcular los valores P, chicos, el procedimiento para calcular los valores P se los voy a resumir de la siguiente manera, ¿ok? Pero ustedes me dirán, ¿cuándo puedo pasar? Listo, profe. Muy bien, entonces, ojo que estamos hablando del valor de la probabilidad y me dice, es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los valores muestrales, suponiendo que H sub 0 es verdadero. Entonces, ¿cómo se calculan los valores P? Se puede resumir de la siguiente manera, cálculo de los valores P. Cálculo de los valores P. Entonces, vamos a decir con rojo, región crítica en la cola izquierda. Espérenme un momentico, chicos, que eso no se entiende bien. Región crítica en la cola izquierda. En la cola izquierda. Entonces vamos a decir que en la región crítica en la cola izquierda, el valor P es igual al área a la izquierda del estadístico de prueba.
vamos a decir que la región crítica en la cola derecha. Profe, Dime. ¿al área de qué hay ahí? Ay, discúlpame, sí, tienes toda la razón. Área a la izquierda del estadístico de prueba. ¿Cuáles son los estadísticos de prueba? T, chi cuadrado y z score, ¿ok? Región crítica en la cola derecha. En la cola de la campana de Gauss o de la distribución. Entonces, valor P, en este caso el valor P es igual al área a la derecha del estadístico de prueba. Y vamos a decir que si tenemos una región crítica en dos colas, entonces el valor P es igual a 2 veces el área de la cola más allá del estadístico de prueba. ¿Qué le pasó? Más allá del estadístico de prueba. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a decir lo siguiente. La hipótesis nula se rechaza si el valor P es muy pequeño. Como 0,05 o menos. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Si P es un valor por debajo de 0,05, la hipótesis nula se rechaza. Si el valor P está por encima de 0,05, la hipótesis nula se queda. ¿Listo? Chicos, ¿entendido lo que nos está dando como criterio? Sí, profe. Entonces recuerden otra vez, voy a volvérselos a decir, si el valor P es menor a 0,05 o 0,05 o menor, entonces la hipótesis nula H sub 0 se rechaza y lo que vale es la hipótesis alternativa. Si el valor de P es alto, o se puede decir que es por encima de 0,05, la hipótesis nula se queda, es decir, se acepta. ¿Ok? Muy bien. Entonces quiere decir que tenemos tipos de pruebas de dos colas, cola izquierda y cola derecha. ¿Ok? Tenemos tipos de pruebas de hipótesis de dos colas, de cola izquierda y de cola derecha, como ustedes lo han visto. Y me voy a volver a la diapositiva anterior.
Entonces, en la siguiente clase, no vamos a hacerlo hoy, vamos a definir qué tipo de pruebas yo aplico cuando tengo dos colas, qué tipo de pruebas aplico cuando tengo cola izquierda y qué tipo de cola aplico cuando tengo cola derecha. ¿Ok? Entonces se llama prueba de dos colas, prueba de cola izquierda y prueba de cola derecha. ¿Y cómo la reconozco, chicos? Para que se vayan tranquilos, lo vamos a hacer la semana entrante, con la simbología que utilizan las hipótesis, las afirmaciones de las hipótesis. Entonces, nos vamos a quedar aquí en los cálculos de los valores P. Es decir, ya vimos las herramientas. En la semana entrante, es decir, la clase que viene, vamos a aprender tipos de pruebas y vamos a aplicar tipos de pruebas para poder no solamente aprender a definir, a afirmar, a hacer la afirmación, a escribir y a redactar la afirmación de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa, sino que vamos a aplicar los tipos de pruebas, ¿ok? Entonces vamos a quedar aquí en el cálculo de las herramientas, las cuales nos van a dar el criterio para decidir si la hipótesis nula se acepta o la hipótesis nula se rechaza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces que les vaya muy bien. Les deseo un feliz resto de semana y nos vemos la semana entrante. Gracias, profe, igualmente. Voy a Chao. parar la grabación. Chao, chicos. Chao, Sabrina. Chao. Chao, Juan Guillermo.